¿Cuál es la obra del Señor según el testimonio permanente de la palabra de Dios? Dar vida, crear vida, hacer crecer la vida, darle fecundidad a la vida. ¿Qué es lo contrario a la obra de Dios? Todo lo que tenga que ver con la muerte. Y cuando los seres humanos somos capaces de provocar muerte, eso es contrario a la obra de Dios. Y cuando si no se trata simplemente de la muerte física, efectivamente que alguien le quite la vida a alguien o mande quitarle la vida, sino cualquier circunstancia, cualquier comportamiento, cualquier palabra que signifique un irrespeto a las personas, que signifique ponerlas en condiciones de humillación, que signifique incluso ponerlas en peligro, eso es también contrario a la obra de Dios. La obra del Señor, participarnos a los seres humanos su propia vida. Tenemos esta vida nuestra física y biológica, la tenemos todos. Comenzó la vida humana desde el momento en que fuimos engendrados y a partir de ese instante una hermosa aventura en la vida. Pero Él nos quiere participar no simplemente esta vida física que tarde que temprano se va a acabar. Me gusta siempre pensarlo, sin que esto sea pues terrorífico, pero todos los seres humanos tenemos los días contados, todos. Lo que pasa es que uno no sabe cuántos van a ser, pero todos los tenemos contados. Así pues que se habla de la vida misma del Señor, su vida misma, nos la quiere participar. Si me centro y recojo un poco en conjunto la palabra de Dios, creo que la palabra de este día nos hace una afirmación muy importante. En el comienzo, en el desarrollo y en el final de la vida humana está el amor de Dios nuestro Padre. Muy importante eso, porque esto significa que el hecho de existir tiene una razón de ser. Porque eso significa que la manera como nosotros gestionamos nuestra vida en este mundo, los años que tengamos, los años que nos toquen, que ignoramos cuántos van a ser, tiene una razón de ser. Pero también significa, y es el gran anuncio de la palabra de Dios, que nuestro destino es el Señor. Pasaremos necesariamente por la tumba, necesariamente. Para muchas personas que dicen que no creen en Dios, y a veces lo dicen así como con cierta fuerza, soy ateo, pues la vida terminará simplemente, según su creencia, pues en un bello cenizario. Y todo este esfuerzo de la vida, todos los sufrimientos de la vida, todos los amores de la vida, todo lo construido en la vida, sencillamente se desvanece en un parque cementerio, en un pequeño cofrecito con cenizas. Ahí acaba toda esta aventura de la vida, donde amamos y sufrimos, donde construimos, nos ilusionamos. Ahí acaba todo esto. Cada quien tendrá y podrá sencillamente seguir sus propias convicciones, pero el gran anuncio de la palabra de Dios es ese. Dos imágenes muy bellas propone la palabra de Dios hoy para entender o para que nos acerquemos a contemplar la obra del Señor que de manera especial se realiza en nuestra existencia humana. Se realiza en la naturaleza, por supuesto, se realiza en el cosmos, que es bellísimo, porque hay un creador, pero se realiza de manera particular en cada vida humana. La vida más famosa, y esos criterios de fama son tan relativos y son tan volátiles, o en la vida más sencilla y escondida. Primera imagen, una imagen bellísima y sencillísima. Jesús habla con un lenguaje absolutamente sencillo de las cosas importantes. Miren, es que en realidad es así. Cuando las cosas son importantes, son sencillas. Cuando uno comienza pues a ponerle mucho maquillaje a las cosas, demasiada ornamentación, es porque las cosas se complican.
Hay una imagen más sencilla que la imagen que utiliza Jesús del campesino que sale por el campo y esparce la ceniza, la semilla. Hay una imagen más sencilla aquí en nuestra diócesis. Vivimos nosotros aquí en el Socorro, va creciendo, se va haciendo cada vez más urbana, pero sin embargo tenemos campos, hay fincas y lo conocemos. ¿Hay alguna imagen más sencilla que la del campesino que sale a esparcir la semilla esperando que dé fruto? Y ahí con esa imagen el Señor habla de lo que es la obra de Dios y de lo que es nuestra vida, con esa primera imagen. El Señor se presenta entonces con esta imagen como el principio y el soporte de nuestra existencia, los años que nos corresponda vivir. Una siembra es la semilla, está esparcida. La vida misma nuestra es semilla. La palabra del Señor es semilla. De hecho, estas parábolas del Evangelio que leímos hoy fueron antecedidas por otra. La parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y regó la buena semilla, que es la palabra de Dios, y cayó en varios tipos de terreno. Dependiendo del tipo de terreno, dio fruto o no dio fruto. Pero aquí habla de esto. Hay algo más sencillo que una semilla. Hemos tenido semillas en nuestras manos, pequeñitas, pequeñitas. Y es increíble pensar que en esa pequeñez hay una potencia de vida escondida, que se necesita simplemente es que permitirle que se despliegue, nada más. Todo comienza normalmente por pocas cosas. Y así es la acción del Señor. A veces la acción del Señor pareciera que fuera ausente, pero no, digamos más bien es escondida. Escondida no significa ausencia. Hay algo más sencillo que imaginarse, y el texto mismo lo dice: Jesús era un observador de primera. Así sea como sea, el campesino que sembró duerme, está despierto en el día, y sin saber cómo la semilla va creciendo. Para que la semilla siempre no necesita estarse todo el tiempo sentado frente al campo mirándolo, no dormir mirándolo, va creciendo, porque es una potencia de vida interna que tiene la semilla. Y esa semilla es la obra del Señor. Todo lo que el Señor hace en la vida nuestra es así, como es germinal, en unas realidades pequeñas, todo un potencial de vida. Y sin saber cómo nosotros va creciendo y se va desarrollando. Con una afirmación importantísima: el crecimiento es seguro, absolutamente seguro. Sin que se sepa cómo, la obra del Señor se va realizando. Sin que uno sepa, sin que uno calcule, la obra del Señor se va realizando. Y el crecimiento tiene sus etapas. Y el texto lo dice: semilla, tallos, espiga, granos, cosecha. Esa es la obra del Señor, germinal, pero luego va dando lugar, como dice nuestro texto, a un arbusto. La primera lectura utiliza otra imagen del Antiguo Testamento. Allá en el Medio Oriente, particularmente en esa zona que corresponde a lo que es el Líbano, son famosísimos los cedros. Árboles potentísimos, árboles fuertes. Mientras que Jesús utiliza otra imagen más sencilla, un arbusto. Pero lo que es claro es que la semilla va a dar fruto siempre. Incluso miren la imagen tan hermosa de la primera lectura. Va a dar fruto, incluso árboles secos volverán a revivir. Y con otra afirmación más bella también: no dejarán de dar frutos aún en la vejez. Mientras estemos vivos, los frutos que podemos dar son muchísimos. A los niños les corresponde unos frutos bellísimos como niños. A los jóvenes les corresponde unos frutos bellísimos como jóvenes. A nosotros los adultos nos corresponden también. Incluso a los mayores dará fruto en su vejez. Porque no hay ninguna vida humana
que no tenga un potencial de fecundidad cuando se permite que el amor del Señor habite en nuestro corazón. Jesús utiliza esa imagen para hablar de su obra, el reino de Dios, y para hablar de la vida. Cuando usamos nosotros la palabra reino y hablamos de reyes y reinas, reinados, monarquías, y hablamos de toda esa cantidad de abolengos y títulos cortesanos, el rey, la reina, virrey, virreina, duque, una cantidad de cosas de esas. Pero cuando hablamos nosotros de reino, normalmente lo asociamos a poder, a ostentación de fuerza, a dominio, a grandeza, a fama, a celebridad, a riqueza. Y hay que reconocer que cuando los seres humanos nos dejamos seducir por ese asunto, poder, dominio, riqueza, etcétera, sencillamente se desencadenan las violencias más aterradoras que podemos conocer. Se desencadenan guerras y comportamientos opresores e invasores. El reino de Dios, distinto a tantos reyes y tantos reinados temporales, que tarde que temprano acabarán. Y el reino de Dios es la fuerza del amor del Señor en nosotros. Y se parece a eso, se parece a una semilla. Así actúa el amor de Dios, arrojada sobre todo terreno. Ningún terreno queda sin la semilla, así sea mal terreno. Sin embargo, allá llega la semilla del Señor, porque el amor de Dios no es selectivo. Para unos sí, para otros no, es para todos. Reino comienza así y el Señor siembra gérmenes vitales. El Señor nunca siembra basura, jamás. Lo que Él siembra es pequeño, pero es potencia de vida. Semilla que tiene que esperarse también la maduración y pide tiempo. Y ese es el tiempo nuestro de la vida. Lo que tú y yo hacemos con nuestro tiempo, o sencillamente vemos que la vida pase, o vamos precisamente aprovechando cada instante de la vida para que se vuelva una ocasión de crecimiento, donde la vida se afirme. El crecimiento es seguro. La eficacia de la palabra del Señor es absolutamente segura. Y tan seguro es que de lo pequeño es posible que salga el arbusto grande. Tan absolutamente seguro es que aquello que sucedió con Jesús el Señor, Él mismo se comparó con el grano de trigo sembrado en la tierra. Pero el grano de trigo, para que dé fruto, tiene que morir. Y cuando el grano muere, da fruto. Y viene todo el desarrollo hermoso hasta el trigo maduro, hasta el grano maduro y hasta la cosecha. Aparentemente, la cruz de Cristo fue su derrota y fue su fracaso. Y sin embargo, allí, en la discreción de un hombre que ama hasta el extremo, el amor desarrolla todo su potencial de renovación. La obra del Señor siempre es así. En realidades pequeñas, pero con potencia de vida, que siempre se realizan. La pequeñez esconde inmensidad. No inmensidad de grandeza humana, no. No inmensidad de honores humanos, tampoco. Inmensidad de vida. Y miren la imagen tan hermosa, la imagen que aparece, que se vuelve un arbusto donde los pájaros pueden venir a anidar. Miren esa imagen tan bella. La persona que se deja formar por la palabra de Dios se vuelve un arbusto que protege la vida. La imagen es bella. En ese arbusto que comenzó con una semillita, los pajaritos, que son seres vivos, vienen a anidar. Se necesita cuidadores de la vida, personas que cuidemos la vida humana de manera particular. Pero para eso se necesita que nosotros permitamos que se desarrolle en nosotros todo ese potencial de crecimiento vital que lo hace posible el amor del Señor y particularmente su palabra. Nos corresponde participar. Si bien es cierto que la semilla crece, así el campesino vaya a dormir sin saber cómo va creciendo,
Sin embargo, se necesita que la semilla caiga en terreno bueno. Y ahí está nuestra participación. Terrenos distintos. La parábola anterior que habla del sembrador, habla de 4 terrenos distintos. Uno que es simplemente al borde del camino. La palabra de Dios pasa de largo. No me toca para nada. Soy una persona hermética. Mis seguridades personales hacen que la palabra del Señor parezca una tontería. Lo que yo tengo, sencillamente, mi seguridad es la que sea. Mi seguridad económica sencillamente hace que la palabra del Señor ni me roce, ni me toca para nada. O puede haber ese otro terreno del cual habló también la otra parábola, que va creciendo no tiene raíces. Y al no tener raíz, el sol abrasador la quema. Y es posible que uno no permita que la palabra de Dios lo toque en la profundidad de su vida. Sea simplemente una religión externa, cumplimiento de ciertos mandamientos, algunos ritos religiosos de vez en cuando, pero que la palabra no me toque en el corazón, donde yo amo, en mis convicciones, en la manera como yo entiendo la vida, en los valores fundamentales de mi vida. No echa raíces en mi vida, es superficial, no da fruto. El tercer terreno del cual habla la palabra de Dios, espinas, que va creciendo pero la ahogan. Y la palabra dice, las espinas son el afán del dinero, la preocupación por mis conquistas personales, eso ahoga. Pero existe el terreno, y lo escribe hoy la palabra de Dios de una manera muy bonita. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, el justo. Corazones justos, personas justas, es la primera condición para que el terreno nuestro permita que lo que Dios siembra dé fruto. Personas justas, que respetamos los derechos de los demás, que tenemos integridad moral. Personas justas que además enriquecemos esa justicia humana con la justicia de Dios, que no es castigador. Cuando decimos que San José era el varón justo, ¿era qué? El hombre íntegro, pero que ajustó completamente su vida a la palabra del Señor. Y ese es el terreno que nos corresponde a nosotros preparar. Miren la primera imagen tan hermosa, más sencilla, ¿para dónde? Siembra segura, crecimiento seguro, sin saber cómo. Y a nosotros nos corresponde la disponibilidad de la existencia en la justicia, atentos a la palabra para que realmente eche raíces en la vida, no sea una cosa superficial. Y ahí, arbustos frondosos, cuidadores de la vida y servidores de la vida. El Señor al comienzo y el Señor en el desarrollo de la vida. Pero nos propone la palabra del Señor otra segunda imagen, que vuelve sobre el Señor como el soporte de nuestra existencia, pero como el término de nuestra vida. Esa imagen que utilizó la segunda lectura de hoy. Vivimos en exilio esperando una patria. Cuando la palabra de Dios dice que esta vida nuestra terrena es como un exilio, no le quita valor a la vida terrena, sino que sencillamente quiere afirmar a qué le pertenecemos nosotros. Una situación de destierro que está anhelando la patria. Habla porque nosotros estamos en este mundo, pero nunca en este mundo alcanzaremos la plena realización de nuestros anhelos. No encontraremos la plena realización de nuestro anhelo de felicidad. De una manera absolutamente clara, sabemos nosotros que nuestra vida en este mundo siempre tiene conquistas provisionales. No hay alegría que normalmente no esté acompañada de algún dolor. No lo hay. Y a veces es durísimo constatarlo, que hay personas a las cuales parece que se le acumulan los dolores, pero se le acumulan. Dices, ¿cómo es posible? Se le acumula una enfermedad, la enfermedad de una persona, la muerte de un ser amado, una situación económica difícil, falta de empleo, como que hay una acumulación de cosas.
Esta vida es apasionantemente hermosa. Es la que cada uno tiene, donde nos estamos jugando nuestra vida. Que uno vaya sintiendo que pasar por este mundo vale la pena, que pasar por este mundo tiene razón de ser. ¡Qué bueno! Pero siempre sabemos que nos acechará permanentemente el mal. Lo decimos en el Padre Nuestro: líbranos del mal. Siempre sabemos que nos acechará permanentemente la muerte, cuya cita es inevitable, sin saberlo cuándo. Y no es cierto que los primeros que se mueren son los viejitos. No es cierto. No es cierto. Hemos asistido en nuestras familias a los funerales de jóvenes. Jóvenes que mueren. Una cosa muy fuerte que está pasando en el mundo hoy. Jóvenes que se quitan la vida ellos mismos. Que se quitan la vida. Hemos asistido nosotros a jóvenes que se han ido. Personas en pleno desarrollo de sus capacidades profesionales, sus proyectos, empresas, y que de un momento determinado van, no porque tengan, no sé, 80, 90 o no sé cuántos años, no. La cita es inevitable y no se sabe cuándo. Eso es lo que hace que la imagen de la palabra del Señor, es esa imagen de los que estamos en destierro, caminando en una vida preciosa, pero con la mirada en la patria celestial, porque nuestro destino no es un cenizario, nuestro destino no es un osario, nuestro destino no es una tumba, así sea en un bello parque cementerio. Nuestro destino es el Señor mismo, en la casa paterna al final. Y para esta ruta de la vida, donde hay cosas que son inciertas, no podemos imaginar cómo nos va a tocar la vida. Si tomamos buenas decisiones, sabemos que nos vamos labrando un buen futuro. Pero también sabemos que hay cosas en la vida donde uno puede cambiar de opinión, desafortunadamente. Uno puede tomar malas decisiones siendo una persona justa, entrar por ahí en negocios chuecos, en negocios sucios, porque sencillamente se dejó seducir por el espejismo del dinero fácil y termina entrando en unas redes impresionantes que sencillamente llevan a la muerte. Y sencillamente también constatamos que tomando todos buenas decisiones en la vida, hay circunstancias que se nos escapan. Una enfermedad no es un castigo de Dios, por Dios santo, no es un castigo. Todavía hay personas que preguntan, y esa persona que tiene esa enfermedad, ¿qué estará pagando en esta vida? Pues nada está pagando en esta vida. Demasiado cruel imaginarse al Señor que le va mandando a uno, dizque pruebitas de la vida, un cáncer. Demasiado cruel imaginarse esa imagen de Dios así. No, aquí no estamos pagando nada, ni estamos pagando los pecados de nuestros ancestros. Esa imagen existió en el Antiguo Testamento y quedó totalmente abolida con Jesucristo. Sí, en un momento determinado el Antiguo Testamento decía, y tú cobras los pecados de generación en generación, hasta cuando llega también más adelante en todo ese camino espiritual del Antiguo Testamento a decir, cada quien responde de sus actos. Yo no tengo que pagar las culpas de nadie. Las malas decisiones que tomamos, las circunstancias de la vida. Estamos en destierro, no porque esta vida no valga, sino porque aquí no está el destino definitivo. Y para este caminar de la vida, un regalo extraordinario que nos ha hecho el Señor, el don de la fe. Fe en Él, Dios Padre, Hijo y Espíritu. Ese don de la fe precioso que tenemos nos permite reconocer que esta vida es un camino y que la vida eterna es nuestra patria. Este don de la fe nos permite reconocer que en medio de las oscuridades hay una luz, la Pascua de Cristo, que de la muerte pasó a la vida. La palabra de Dios que es lámpara. Ese es el don maravilloso de la fe, que nos permite asumir la incertidumbre que la vida tiene con una confianza, porque la fe es fundamentalmente confianza y le entregamos nuestra vida al Señor porque Él hace que todo crezca. Él hace que realmente el fruto se dé. El don maravilloso de la fe que nos hace entender que la muerte es tránsito, que la muerte es experiencia de nuevo nacimiento a la vida definitiva. Esta vida nuestra, como dice San Pablo, una imagen bella, nuestra morada terrenal se va desmoronando poco a poco
pero mientras tanto el Señor construye una morada definitiva donde nos espera en un abrazo de amor paternal para toda la eternidad. Y la fe nos permite mirar la vida de esa manera. Pero también la palabra de Dios dice que la fe es eficaz en la caridad. Siempre la caridad autentica o desvirtúa la fe que uno dice tener. Y la fe que tenemos tiene que hacerse efectiva en la caridad. De nuevo, servidores y protectores de la vida, pero también personas cuya fe se hace eficaz en la caridad frente a los demás. Y esa es la razón de ser de este caminar nuestro en esta vida. En exilio, pero en exilio es en una situación provisional, pero que es la única vida que tenemos. Esta vida en el tiempo, bellísima para que cada quien la viva con gratitud, con compromiso y con pasión, en la justicia, en un orden nuevo, permitiendo que el reino de Dios siga creciendo, que es reino de verdad, de justicia, de libertad, de fraternidad. Y ese es nuestro encargo y esa es nuestra tarea, sabiendo que un día, cuando partamos de aquí, llegaremos a la casa, sin ningún miedo. Si bien el texto habla del juicio, no lo habla en términos terroríficos. Lo más hermoso, precisamente un día estaremos ante el Señor y le entregaremos la vida llena de frutos y Él nos regalará lo que nos sabe dar, la plenitud de su amor. Miren, querida comunidad, dos imágenes bellísimas: la imagen de la siembra y la imagen del camino en el exilio hasta la patria. Distintas las imágenes, pero ambas nos ilustran sobre la acción del Señor, que es crear vida, acompañar su desarrollo, rescatarla de la muerte y darle plenitud. Esa es la obra del Señor que se realiza particularmente en nosotros, hijos e hijas, seres humanos creados a su imagen y semejanza. Nuestra Señora del Socorro, a quien invocamos hoy, ella, María Nuestra Señora, es la tierra fecunda donde la palabra de Dios dio el fruto más excelente, más bello, Jesucristo el Señor, en quien tenemos vida plena. A ella la invocamos porque ella es también compañera en esta ruta de la vida. Fue la mujer de una fe firme y potente. Fue la mujer de una caridad que nunca se cansó y que fue comprometida en el servicio. Fue la mujer de la esperanza, que sabía que lo que uno le confía al Señor, el Señor con su fidelidad nos acompaña y su amor en ese sentido es infalible. Bien, llevémonos estas palabras y estas dos imágenes de la palabra de Dios de este domingo, supremamente ricas para este caminar. Vamos a tomar un momento de silencio. Siempre les invito a que hagamos eso. Un instante de silencio, cada quien en su puesto, para tratar de interiorizar esta palabra que hoy la liturgia nos regala. Palabra que es excesivamente rica, consoladora, nos fortalece y nos abre unos horizontes para vivir esta vida con alegría y con compromiso. Oremos juntos un momento en silencio.